Muchas gracias. Ahora sí vamos a comenzar con la sesión. Como te decía, bueno, nosotros creamos este club a partir de septiembre del año pasado y bueno, ahora estamos haciendo estas sesiones quincenales de coaching con la intención de que aparte de leer varios libros, pues también tengamos como enriquecida la parte del crecimiento personal. Entonces, de ahí que, bueno, cuando los viajeros votan y eligen alguna de estos tópicos de desarrollo personal, lo que hacemos es buscar a las personas con el perfil adecuado, ¿no? Y en este caso, bueno, pues cuando dijeron calidad de vida y revisando a todos mis amigos y perfiles, dije, bueno, Alex es un claro ejemplo de calidad de vida. Yo revisé tu perfil, vi muchísimas fotos muy bonitas de muchos lugares padres. También eres una persona súper trabajadora, eres una persona muy dedicada a lo que te gusta, a lo que te interesa y se refleja en tus redes. Digo, tiene mucho tiempo que te conozco y en todo ese tiempo siempre te escuché que estabas súper metido en alguna u otra cosa, ya sea en la parte de ciberseguridad o ahorita, bueno, hablando de trading antes de comenzar con la grabación. Entonces, bueno, a mí me gustaría que nos puedas explicar y nos puedas dar como algunos tips de cómo es que has encontrado ese equilibrio en tu vida, que al final se ve reflejado a través de lo que muestras en las redes sociales, que son muchos, a lo mejor pequeños como cachitos de paraísos que has conocido a través del mundo y también pues a través de tu experiencia y a través de toda esta manera en la que tú tratas de equilibrar tu vida, tanto en la Claro. parte familiar, en la parte emocional, en la parte laboral, en la parte incluso de salud, porque bueno, a pesar de que ahorita versus la pandemia, que estamos aquí con el tema de justamente hablando de cómo es que mantenemos una buena salud, si estamos más sedentarios, etcétera, aún así siempre has demostrado también esa parte de mantenerte activo. Digo, Entonces, sí. bueno, pues te escuchamos, Alex, queremos saber más de ti, queremos saber más de esos tips o esas pequeñas pepitas de oro que nos puedes regalar a través de esta charla. Así que adelante, bienvenido. Muchas gracias, John. Gracias por la invitación y es un placer estar acá contigo platicando. Después de muchos años, ¿no? Sí, 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 más de 10 años, Todo. no sé. Fíjate que, recordando ahora del gym, ves que íbamos en las noches y demás, Ah, sí, 7, 8 p.m. Recuerdo mucho esos días en particular porque yo estaba empezando mi carrera profesional en Ciudad de México. sí. Yo entré a una firma consultora en DF y tenía como 23 años, 24 años, estaba revolucionado, tenía mucha energía. Recuerdo esos días en que despertaba a 6 de la mañana, Sí. 6:15, y no podía dormir 5 minutos más porque esos 5 minutos en el tránsito de la Ciudad de México son 20 minutos más tarde, ¿no? En tu trabajo. Entonces no podía darme ese lujo. Y recuerdo esos días de estar en el tráfico por 2 horas hasta Santa Fe, trabajar 9 horas, 10 horas seguidas, con traje, ya sabes, ¿no? La corbata y toda la onda. Y después de eso aventarme otra hora en el tránsito, porque no tenía coche, tenía que moverme en metro, 3 líneas para llegar al gym y a las 10 p.m. salir de allí súper cansado, otra hora en autobuses para llegar a mi casa y repetir al día siguiente. Entonces recuerdo esos días de mucha motivación, mucha energía. Entonces siempre he procurado seguir esta misma metodología, ¿no? Aprovechar el tiempo, aprovechar los días y aprovechar la energía, ¿no? Dices, bueno, si lo puedo hacer, ¿por qué no? Y justamente hace un rato platicábamos, ¿no? De hacer diferentes actividades. Eso es algo que recomiendo mucho a la gente. No hacer solamente lo que uno está acostumbrado a hacer o lo que uno ya sabe hacer, sino intentar procurar aprender algo nuevo, ¿no? O practicar algo nuevo, incluso con tu cuerpo, que dices, bueno, yo nunca había hecho capoeira, por ejemplo, y lo terminé haciendo. Nunca había hecho yoga, le hice 6 meses, un año de yoga. Le entendí, me gustó, lo seguí haciendo, y he hecho varias actividades, incluso hasta logré tomar una clase de ninjas
en un metro de la Ciudad de México. Hoy lo recuerdo, digo, fui y aprendí un poco, pero siempre es interesante estar aprendiendo de todo un poco, ¿no? Wow. Entonces, ¿Qué experiencia esa? ¿Cómo fue que tomaste esa clase? Platícanos. una vez un amigo, estábamos platicando por Messenger en aquel entonces y hablábamos de animes, ¿no? De ninjitsu y demás. Y me dijo, oye, por cierto, tengo un amigo que es instructor de ninjutsu en el metro tal y el sábado da clases y va un grupo. Vamos este sábado. Bueno, ¿por qué no? Sí. Creo que crucé 2 horas y media en metro, no sabía que estaba por el Cerro de la Estrella. Ajá. Y me la aventé y me gustó la clase. No volví a ir, fue una vez una Claro, experiencia. obviamente, incluso por calidad de vida, ¿no? 2 horas. Después dije, órale, está interesante todo esto, ¿no? Sí. Como que uno lo ve por fuera, cualquier tema, ¿no? Cualquier tópico. Tú puedes decir, ah, bueno, ninjas. Pero cuando tomas un curso, una clase, lees un poco y dices, es todo un mundo. Los ninjas tienen shurikens, tienen esto, su ropa se llama tal, sus chanclas se llaman tal. Es todo un mundo. Y prácticamente se puede reflejar a cualquier parte de nuestra vida, de nuestras cosas, de nuestras profesiones, de nuestros gustos. Uno por fuera ve algo y no es hasta que estás dentro que le encuentras más interés, ves la realidad de las cosas, ¿no? Y entonces eso es lo que me gusta de estar haciendo un poquito de todo. No todo el tiempo porque sería muy cansado, ¿no? Sino que de repente dices, hey, ¿por qué no tomo una clase de esto? Así es como aprendí a bailar, por ejemplo. No soy el mejor bailarín, pero experiencias de vida, por ejemplo, me han obligado a veces a tomar cursos o a aprender cosas. Y aprendí a bailar prácticamente porque me bateó una chava en la universidad por no saber bailar. Sí. Estábamos en el club, en el antro, pusieron salsa, mi amigo con una otra chica se puso a bailar y la chava me dijo, bueno, bailemos, y yo, pum, el básico, ¿no? Dos Y pasos me a la sentí, derecha, dos a la izquierda, ¿no? Sí. ni siquiera eso, nada más en las manos, me sentí tan incómodo, yo tenía Sí. como 19, 20 años, 19 años más o menos, Ajá. que al día, literal, al día siguiente, busqué dónde daban clases de baile en mi ciudad y las tomé, lo hice y estuve yendo por 4 o 5 meses seguidos. Y resultó, pues, que no tenía 2 pies izquierdos, sino que sí le agarré el feeling, sí bailé un poquito de salsa, merengue, bachata. Sí. Esto, por ejemplo, me permitió, al estar viajando, a socializar con más personas, porque de repente se me ocurría, ah, bueno, ¿será que hay algún club de salsa aquí en Corea, en Seúl? Sacaba Google Maps y siempre hay salsa, siempre hay baile, siempre hay... Oye, pero ya nos llevaste hasta Corea y no nos has explicado a partir de qué momento surge tu idea o de decir, bueno, yo sé que también por trabajo tuviste que conocer de alguna manera otras partes del mundo, pero de alguna forma también, digo, hay muchas personas que tienen que trabajar en otros países y Claro. no se toman el tiempo a lo mejor de conocer la cultura o conocer alguna otra parte, ¿no? Simplemente a su trabajo y ya. Entonces tú de alguna manera, justamente por esa inquietud que tienes, de decir, de conocer un poco más, de desmenuzar las cosas, dijiste, bueno, voy a conocer varias ciudades, pero ¿a partir de qué momento surge eso? Porque yo veo que en tu Instagram dice 45 ciudades, ¿no? Pero explícame eso. Sí, volviendo a Ciudad de México, donde te conocí, ¿no? Trabajaba en Ah, una consultora, tenía un trabajo de oficina. De repente me tocó viajar dentro del país, Veracruz, Guadalajara, etcétera. Incluso estuve en el desierto en Piedras Negras, Coahuila, en plantas industriales. Fue un trabajo muy interesante. Y lo que me gusta de mi trabajo, de la consultoría, es que no es el mismo trabajo siempre, sino que cada proyecto demanda diferentes objetivos, diferentes skills. Y es lo claro. que me gusta de la consultoría. Estoy haciendo diferentes cosas con diferentes clientes. Entonces, ¿cómo es que pude lograr viajar? Antes de eso, un preámbulo Sí. y una recomendación de vida que hasta yo mismo me la digo a veces cuando veo memes en internet que dice, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años, ¿no? Y lo Ajá. que yo diría es,
hacer esos proyectos chiquitos que tienen en mente, no tenerles miedo, procrastinar menos. Por ejemplo, yo ya estaba trabajando en Ciudad de México, ¿no? Tenía un trabajo estable haciendo ciberseguridad, consultoría en ciberseguridad. Sin embargo, por mi formación académica, yo sabía programar, sé programar, que me servía en la consultoría. Tenía ese skill que podía aprovecharlo para hacer más cosas, ¿no? Lo usaba en mi trabajo, pero, y nada más. Empecé a hacer un poco de investigación y desarrollo. Empecé a desarrollar unas herramientas que sirven en mi carrera. Y tenía el proyectito ahí. Decía, algún día voy a hacer este código que sirva para esto, esto y esto, ¿no? Algún día. Y pasaron 6 meses, pasó un año, pasaron 2 años, hasta que por fin dije, hey, tengo que hacerlo. Ya pasaron 2 años y no le he puesto manos ahí. Cuando lo terminé, lo puse en internet, a la gente de mi industria, de mi profesión, le gustó mundialmente. Yo dije, wow. Y un amigo me dijo, oye, ¿por qué no mandas este proyecto a una conferencia grande en Las Vegas? Y esta es otra recomendación que le doy a la gente. Sí. Antes yo mismo me ponía las trabas, me limitaba, no me sentía capaz de irme a las grandes ligas. Como que decía, no, pero es que eso es mucho, ¿no? Eso es demasiado. Mandarlo a esa conferencia, que es como de las más importantes en mi carrera, era como un sueño y no creo que dé la talla, básicamente. Y me metió esa semillita, no, mándalo, y si no te lo aceptan, pues no pierdes nada, ¿no? Decidí mandarlo, y sorpresa, me aceptaron el proyecto, fui a Las Vegas a presentarlo, y ya en Las Vegas había un headhunter de la compañía donde trabajo actualmente. Y básicamente me dijo, oye, ¿no quieres trabajar para nosotros? Vas a hacer exactamente lo mismo, consultoría, pero a nivel global. Ya no clientes de México, sino clientes remotos por internet o clientes a los que tienes que ir físicamente a ver. Y es allí donde hago el salto de esta consultora a mi consultora actual, por la parte de ciberseguridad. Y es por eso que terminé yendo a Corea, en un proyecto que tuvimos allá. Ajá. Wow, qué padre. Es que está súper interesante el hecho de, digo, me hiciste recordar una de las citas que recientemente leímos en el libro de Becoming de Michelle Obama, en donde ella se decía, es que no soy suficiente. Y justamente creo que es algo que tenemos muchas de las personas en la cabeza, ¿no? ¿Qué tal si no? Es más negativo que positivo, ¿no? Y qué bueno sí, que te animaste a hacerlo, porque bueno, de ahí los resultados de ahora, ¿no? Sí, claro. Y después de eso tenía otro proyecto en mente. Ajá. Y ese me duró como 3 años en hacerlo. Y ese proyectito que volví a presentar en Las Vegas y en otros países me abrió muchas puertas más. Entonces dije, prácticamente que tuve como 3 años de mi vida, no desaprovechados, sino que pude haber hecho más cosas a más temprana edad, ¿sabes? Entonces, son cositas que por el hecho de no hacerlas, dice, oh, bueno, lo voy a hacer en un mes o el otro año. Procrastinamos mucho. Claro. Nada hoy en día, fíjate que hace 10 años recuerdo que prácticamente era llegar, trabajar y las computadoras de trabajo en las compañías no se permitía Facebook, redes sociales, YouTube, nada de eso. Literal, trabajar 100%, Excel y Word. Hoy en día está bien que tengamos acceso a las redes sociales, somos humanos, necesitamos estar comunicados. Sin embargo, siento que también esa parte nos absorbe mucho el contenido, no el contenido como tal, sino que es como una adicción para nosotros, ¿no? Entonces también es recomendable pues bajarle un poco, ¿no? Al consumo de redes sociales. Las redes, totalmente de acuerdo. Sí, y entonces a partir de ahí, bueno, el código que tú diseñaste y que desarrollaste, ¿qué función tiene? Porque entiendo que, bueno, al final tu perfil de consultor en ciberseguridad o de hacker, lo que hace es pues, proteger, ¿no? De alguna manera a las empresas. Entonces, claro, digamos que ese es como una especie de vacuna o ¿qué significa ese pequeño código que hiciste que te llevó tiempo hacerlo, pero que resultó una solución para muchas empresas? Sí, mira, este código que hice, la consultoría como tal es, vamos a una compañía o por internet
nos dan un programa para revisar una plataforma, una aplicación bancaria, por ejemplo, ¿no? Y para analizarla, lo hacemos de muchas formas. Una de ellas es de forma manual, es decir, con nuestras herramientas manuales vamos mandando y recibiendo paquetes de datos, viendo cómo se comporta la aplicación. Y la otra forma es de forma automática. Y hay diferentes protocolos de comunicación, ¿no? Entonces, de la forma automática usamos herramientas que otras personas hicieron, otros hackers, otros consultores, otras compañías desarrollaron para facilitarnos la vida. Entonces solamente ejecutamos, lanzamos y ya nos da un reporte, ¿no? Yo hice una de esas herramientas para un protocolo muy en específico que nadie antes había hecho. Y lo hice porque no esperaba que diese muy buenos resultados. Y no es hasta que tú das el salto para saber la realidad. Eso es algo que ha enseñado la experiencia en muchos proyectos. Ahorita te cuento otro. No hacía el proyecto, lo posponía, porque decía, no, pero pues está interesante, nadie lo ha hecho, pero dudo que encuentre cosas interesantes en la tecnología que existe hoy en día. Y cuando lo hice, encontré fallos de seguridad importantes en el nuevo Windows 10, por ejemplo. La gente de Microsoft, del mismo Microsoft, me decía, oye, amamos tu herramienta. Y la gente del sistema operativo del núcleo, como de Windows 10 como tal. Y así de, estamos usando en Microsoft, en Windows como tal. Sí. En Corea estuve en Samsung, y en Samsung estábamos viendo, curiosamente estábamos viendo unos reportes con unos coreanos y demás, discutiendo, y justamente en los reportes vi que salió mi herramienta. Y les dije, hey, ¿puedes regresar tantito? Y les pregunté, ¿y esta herramienta para qué lo usan? Y dicen, no, es como de las top 10 herramientas que usamos en nuestra tecnología para revisar el del Samsung. Y les dije, hey, yo la hice. Oye, te pidió un autógrafo seguramente. Sí, se sacaron de onda, así de, wow, ¿en serio? Sí, y les dije, miren, váyanse al archivo autor.txt y ahí está. Sí, qué padre, amigo, ¿no? Pues muchas felicidades por eso. Gracias, John. Entonces, básicamente es eso. Muchas veces no damos el paso porque asumimos el resultado. Hay veces que ya pensamos que va a pasar esto. Es como cuando te preparas para una fiesta, ¿no? O para una salida. ¿Quiénes van a ir? Va a ir fulanito, menganito, bla, bla, y vamos a ir tal. Y tú automáticamente ya hasta te imaginas cómo vas a llegar, cómo va a ser el antro, las mesas, o la fiesta, o quién va a estar, algo. Y cuando llegas es totalmente diferente de como te imaginaste. No iba fulanito y menganito, porque a la mera hora cancelaron, pero invitaron al primo del amigo y ya no fueron a ese lugar porque estaba cerrado y terminaron en otro lugar. Entonces, eso pasa en los proyectos profesionales y en proyectos de la vida. Hasta que no das el salto y lo haces, vas a ver la realidad. Sí, muy de acuerdo contigo. Muy, muy buen tip. Excelente, Alex. Y entonces, a partir de ahí, ¿comenzaste a viajar a otros países por el tema de tu trabajo o también porque ya te agarraste el gusto y dijiste, me gusta este estilo de vida que estoy llevando, me gusta el conocer, o cómo fue que comenzaste a recorrer varias partes del mundo? Fue por las dos. Primero por el trabajo, ¿no? Me mandaban a un lugar y ya tenía el vuelo de vuelta, pero después veía mi calendario de proyectos y el 20% de proyectos es en sitio, en el que tengo que estar allí, y el 80% es remoto. Ajá. Si es remoto, ¿por qué tengo que hacerlo en México o en Chiapas, no? Dije, si puedo hacerlo en cualquier lugar donde hay internet, pues decidí viajar. Entonces aprovechaba mis viajes que pagaba mi compañía, pedía vacaciones o a veces trabajaba viajando. Ajá. Y ya compraba vuelos para otros países, otras ciudades. Y me la pasaba 3 semanas viajando, volvía a mi vuelo original, el grande o el más caro que mi compañía pagaba, o el cliente, y listo. Después, habían veces en que yo decía, bueno, puedo hacerlo, y me compraba un vuelo y me iba, no sé, un mes a Europa y volaba otro mes a Japón y volvía 3 meses después a México, ¿no? Ya con mis recursos. Seguía trabajando y viajando a la vez. Entonces, estas dos palabras
estábamos con un amigo y un compañero de trabajo en China. Yo había viajado bastante, por muchos países, ya había probado muchas culturas, muchas comidas, viajando y trabajando a la vez, y le dije a mi amigo, oye, ¿qué título le pondrías a este artículo? Lo estoy escribiendo. Algo que tenga que ver con estas dos palabras, viajar y trabajar sin morir en el intento, o viajar y viajar, bla, bla. Y dijo, oye, ¿por qué no haces una sola palabra de las dos? Y ahí surgió el traviajando sin morir, en el intento. Está muy padre. De hecho, sí, por ahí leí también uno de los artículos de tu blog de Babilonia. Pero Ajá. tienes varios, entonces dije, los tengo que leer porque están muy buenos. Muy padre también. Qué bueno que estás escribiendo. Gracias, John. Sí, en mi tiempo libre, de repente me aviento un artículo de algún tema aleatorio, ¿no? Ajá. Y traviajando, lo subí a medium.com. Sí. Y fue un éxito, gustó muchísimo a viajeros, a gente que también quiere dar el paso y tenían miedo. Y dije, no, mira, sí se puede, sí, checa esto. Doy tips para trabajar y viajar al mismo tiempo, doy tips para mochileros, doy tips de todo un poco, un collage ahí. Eso. Wow. Ajá. Ya te emocioné. Sí, es que me parece padrísimo eso, porque al final fue muy ingeniosa tu estrategia. De alguna manera, como te decía, no somos a veces tan lineales que nos falta pensar más fuera de la caja y decir, bueno, ok, o sea, si al final haces un análisis como lo hiciste y dices, la mayor parte del tiempo es fuera de la oficina o en un lugar remoto, puedo hacerlo desde donde yo quiera, lo cual me parece bastante ingenioso. Claro, y de hecho ahorita con el tema de la pandemia, pues ya muchas compañías se dieron cuenta que los empleados somos más productivos desde casa, en la mayoría de las veces, y están apostando por trabajo remoto. El ahorro de recursos incluso, ¿no? Claro, porque ya no tienen que pagar tanta energía eléctrica para tener a los empleados físicamente en sus oficinas. Ahora que el empleado pague su energía eléctrica y todos ganan las compañías, el empleado es feliz en su casa, en su espacio, o en lugares. Y si pueden viajar, pues ¿por qué no? Incluso mi hermano trabaja en el banco, ahí en HSBC, en la Ángel. Sí. Y pues diario, ¿no? Diario de 9 a 6 p.m., 9 a 7 p.m. Y ahora todos remotos y están discutiendo temas de que, hey, funciona, están trabajando todos. Claro. Y funciona, están saliendo los objetivos, entonces, ¿por qué no? Claro, sí, sí. Oye, al rato van a remodelar Reforma, ya no va a ser ahí el centro de las grandes compañías, ¿no? Ya no sé qué va a ser porque de alguna manera está siendo como irrelevante el espacio físico. Claro, los edificios y demás. Todo. Está interesante cómo está moldeando el mundo post-pandemia. Claro, sí, totalmente de acuerdo. ¿Y qué más nos cuentas al respecto, Alex, sobre esta manera nueva que encontraste o que descubriste de vivir? Porque obviamente de como nos narraste al inicio de tus traslados tan tortuosos de alguna manera en el tráfico de la Ciudad de México, a decir ahora voy a viajar o ahora ya puedo estar más con mi familia o con mi pareja, o sea, ya puedo hacer más cosas que antes no hacía. ¿Cómo es que ahora has sabido sacarle más jugo a eso, no? ¿Qué otros tips nos puedes regalar? Sí, fíjate, por ejemplo, cuando me mudé a Ciudad de México, yo soy de acá de San Cristóbal, Las Casas, ¿no? Chiapas. Primero vivía lejísimos y me aventaba unas jornadas de 2 horas en metros y 2 autobuses y demás diario. Sí. Después, cuando me moví a esta compañía extranjera, me mudé allí por la Diana Cazadora, entonces ya usaba la ecobici, todo cerca, la Condesa, Roma, en bici, y sentí automáticamente la mejora de calidad de vida. Era hasta que no sales de la jaula, yo así es mi experiencia personal, hasta que no sales de la jaula, porque es muy cómodo estar en la jaula. Yo decía, bueno, pues es que así es, ¿no? Así es la vida de Ciudad de México, 2 horas en el tráfico. Hasta que no sales de la jaula dices, oye, perdí tanto tiempo en moviéndome y todo, cuando por unos pesos más, una renta más céntrica y usar la bici, ¿no? Es bueno para el ecosistema, es bueno para mí, hago ejercicio, etcétera, ahorro dinero.
y un buen de cosas, ¿no? Después de estar como 5 años en Ciudad de México y de darme cuenta de que podía viajar por mi cuenta, después dije, bueno, ya viví en la urbe, ya viví en la jungla de asfalto, ya sé lo que es la vida rápida. Ciudad de México me gusta, me encanta Ciudad de México. Sin embargo, llegó un punto en que decidí salir, ¿no? Y me la pasé viajando con mi maleta, mi laptop. Estuve por varios lugares viviendo 3 meses, 2 meses, 3 meses. Pero ahí sí, como dice el dicho, uno vuelve a donde fue feliz. Y decidí a San Cristóbal porque después de recorrer muchos países, muchas ciudades, uno extraña, yo soy muy arraigado a México, ¿no? Uno extraña su mexicanicidad, su comida, sus amigos, la familia. Entonces, eso me hizo volver, porque hubiese sido muy fácil, ¿no? Quedarme en Italia, en Rusia, qué sé yo, pero no, me gusta estar acá. Y decidí quedarme acá en Chiapas. Entonces, hoy en día valoro mucho esa calidad de vida que me puede dar mi profesión. La valoro día con día. El hecho de despertar, tomar buen café de acá de la zona, salir al patio, me gusta alimentar pájaros. Ese es un hobby de los últimos 6 meses. Sí. Tenemos un patio ahí atrás y de repente hay muchos pájaros, ¿no? Y de repente dije, bueno, ¿por qué no compro alpiste? Y así empezó el hobby. Ahora ya compro alpistes de diferentes combinaciones. Eres ya, un chef, chef de pájaros, ¿no? Este es el piste gourmet. Para colibrís, incluso me di cuenta que las croquetas de perros, porque tenemos perros, se comen los pájaros más grandes, entonces ya es un collage ahí de pájaros. Unas super plumas, ¿no? Con pedigrí también. Y está, ese tipo de detalles son los que me gustan, que digo, wow, nunca me imaginé alimentando a pájaros diario, ¿no? 5 minutos, aventarles comida y ya. Qué bonito. La naturaleza, hay mucho que hacer. Y ¿sabes qué es curioso? Que he tenido amigos que trabajan en la industria, que de repente van viajando por México, les recomiendo porque han visto fotos de aquí, de la ciudad, y vienen. Y cuando ven la ciudad, que es un pueblo mágico prácticamente, ellos lo ven como un pueblo, y dicen, oye, ¿cómo es posible que alguien que nació en este pueblo, o que tú que vives en este pueblo, trabaje en ciberseguridad, ¿no? Y esté trabajando con compañías grandes? Y le digo, oye, pues es que tienes que romper fronteras, ¿no? Romper barreras. ¿Por qué no? En el internet es donde todo sucede. Ahí los nómadas digitales, ¿no? Que ahora les llaman. Nómadas digitales. Y es interesante, hablando de nómadas digitales, es otro tópico interesante. Los coworking spaces, por ejemplo. Yo siento que es como un buen lugar donde puedes fomentar el networking. Curiosamente, cuando trabajaba en Ciudad de México en oficina, yo añoraba trabajar en casa. Y cuando me cambié de compañía, ahora trabajaba 100% en casa, pero llegó este punto de que yo me considero una persona social, necesito tener contacto humano. Sí. Había días en que mi único contacto humano era la persona que me daba el café. Un café y listo, eso era socializar todo el día. Entonces como que me empezó a afectar psicológicamente, ¿no? Extrañaba a la gente, estaba solito en mi habitación, exiliado. Aunque me fuese a cafés, a Starbucks, a diferentes lugares, sigue siendo esta parte del exilio, ¿no? Aunque ves gente, cada uno en su mundo con sus audífonos, su laptop, haciendo lo suyo. Entonces, curiosamente, terminé pagando por ir a una oficina. Terminé pagando un coworking space allí en Condesa. Y es genial porque ya iba a una oficina con buen internet, buen café y sobre todo con personas. Wow. Teníamos el mismo escritorio con escritores, con periodistas, con diseñadores gráficos, de modas, de todo. Y todos nos rolábamos tarjetas y estaba bien bueno el collage, ¿no? Ya no estaba... que sí. Y lo que me empujaba a trabajar era que yo veía a los demás. Yo ya estaba acostumbrado a mi ritmo de vida en mi habitación, ¿no? En mi cuarto. La computadora, bla, bla, bla. Entonces veía a los demás trabajando realmente enfocados, tenían juntas y todo. Y yo era de que, bueno, ponte a trabajar. Y me hacía ser productivo, me
me transmitía esa energía de echarle ganas, ¿no?, al trabajo. Y por eso me gustan los coworking spaces. Entonces, cuando viajaba, a veces, donde me quedaba más de 3 semanas o un mes en alguna ciudad, Sí. buscaba un coworking y rentaba los espacios. Y estaba chido porque conocía gente, trabajaba en un lugar y me mantenía motivado. Los Claro. coworking, entonces, siempre he sido como que son buena opción para mantenerte motivado y hacer networking. Mira, eso está muy padre, escuchar una perspectiva de lo que significa, porque yo también he visitado algunos y todo, pero al final no he vivido esa experiencia, entonces no alcanzo a dimensionar la relevancia de un coworking versus la oficina tal cual de la empresa donde trabajes o trabajar en tu casa. Entonces me parece muy relevante esto que acabas de decir. Está muy, muy padre eso, muy cool. Sí, está padre. Perfecto. Y bueno, y por ejemplo, también te he visto que has dado conferencias y te he visto participar en varias conferencias, en tu Facebook has subido información y todo. Ahí, por ejemplo, ¿cómo fue que comenzaste también a dar conferencias en inglés o conferencias simplemente a un nivel mayor y que tú dijiste, bueno, pues me tengo que lanzar porque no creo que sea tan sencillo al inicio, ¿no? Ahorita me imagino que ya para ti es más fácil. Sí, al principio me costaba, ¿no? Por ejemplo, las primeras en Las Vegas. Ajá. Inglés malo, con la pena. Esa es otra cosa de esas cosas que yo me diría a mí mismo de hace 15 años, ¿no? Ajá, sí. Habla inglés sin pena. Sí. Uno a cursos, principiante, medio, avanzado 1, avanzado 2, avanzado 5 y se acaba el curso. Ya estuviste en inglés 5 años. Wow. Pero no es hasta el mundo real cuando sales y hablas con un extranjero en inglés, tienes que escucharlo allí realmente viene toda esa inversión. Entonces yo tenía todos esos cursos, ¿no? De inglés avanzado, bla, 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 de la universidad. Uh-huh. Y fue hasta que empecé a viajar, a conocer gente, a realmente expresarme con otras personas y después expresarme frente a 100 personas, 200 personas en público. Ahí fue donde dije, o es ahora o nunca, aquí o ya. Y solito va fluyendo. Al principio fue por investigación de lo de los códigos que te platiqué, las herramientas. Y así ha sido siempre, ¿no? Como mis conferencias son sobre herramientas que hago o sobre experiencias en consultoría. Pero últimamente me gusta mucho el trading, de mercado de valores y demás, y la seguridad. Entonces decidí puentearlos, ¿no? ¿Por qué no conectar ambos temas que me interesan? Y se me ocurrió en 2018, por ejemplo, ver qué tan seguras son las plataformas de compra y venta de acciones, de trading. Hice un análisis, saqué un reporte, gustó bastante a la gente. Fue un análisis para aplicaciones móviles. Y como gustó mucho a la gente, ¿sabes qué es algo interesante también? Que hay veces que uno piensa que ya no tienes más ideas, se te acabaron como las ideas, dices, listo, ya tengo proyecto A y B y ya, siento que hasta allí se acabó mi cola de ideas o mi carrera, ¿ya? Y de repente eso te abre otras tres ideas que dices, esto nadie lo ha pensado, estaría bueno hacerlo. Entonces, por ejemplo, de estas aplicaciones móviles decidí expandirlo a plataformas de web y de desktop. Ajá. Más investigación y ahora sí fue de más impacto todavía. Entonces ya tenía entrevistas con medios grandes como el Financial Times, por ejemplo. Nunca me imaginé salir, ver mi en el periódico impreso en todo el mundo, en el Financial Times, en los aviones internacionales y todo, por una investigación que hice que empezó como por pura curiosidad. Sí. O salir en Bloomberg, en CNBC, en Forbes, etcétera, por algo que inicialmente dije, no, pues lo voy a hacer, a ver cuándo, y al final decidí hacerlo con mucho empeño. Entonces, últimamente esas son las conferencias que he estado dando. Mi inglés ha mejorado bastante, como que ya me siento más seguro con ello. Entonces, ahora sí, como pez en el agua, ¿eh? Qué padre. Entonces, inicialmente solamente mandaba conferencias a Latinoamérica, Colombia, México, en Estados Unidos también. Ajá. Después dije, hey, ¿por qué no lo expando? Decidí expandirlo y sí, me aceptaron conferencias en Bélgica, en Polonia,
y la última que di de relevancia fue en Tokio. Wow. Eres un crack, amigo, eres un crack. Ajá. Entonces, para mí era muy interesante estar hablando frente a el público, ¿no? Habían como 150 personas, 150 pilotas allí poniéndome atención a lo que yo había hecho desde mi computadora aquí en Chiapas, y es como, es increíble, me gusta mucho eso. Claro. Y esto abrió otras puertas. Ajá. Dije, bueno, voy a hacer este enfoque que hice con estas aplicaciones de trading, ¿por qué no lo hago con aplicaciones de la industria médica, por ejemplo? Con glucómetros, con este tipo de cosas. Entonces, en eso ando ahorita, siempre pequeña, como que te puede abrir más. Sí, totalmente. Pues eso, por ejemplo, que tú mencionas de esa curiosidad de tener, no sé, alguna inquietud por algo nuevo que te llame la atención y que lo hagas bien hecho, o sea, como con todo tu empeño y con todo tu enfoque, finalmente resulta en algo así como lo que nos estás platicando. Entonces creo que ese tip es bastante valioso, el hecho de indagar. Y fíjate que lo interesante, lo que más disfruto es el proceso, ¿no? Porque no son, cualquier cosa que sea tu proyecto, lo que sea, hasta un negocio nuevo, disfrutas mucho todo el proceso, el desarrollo, desde el inicio, porque después lo recuerdas. Te recuerdo cuando apenas empezaban los primeros, las primeras líneas de código, ¿no? Sí. O incluso en proyectos reales de un negocio. Por ejemplo, nunca me hubiese imaginado abriendo una panadería, y tuve una panadería acá en San Cristóbal, que con otro amigo, pero fue de repente. Yo había probado el producto, me gustó, hagamos nuestra propia panadería, la hicimos. Entonces, desde cero, imagínate, yo ciencias computacionales, y de repente yo estaba cargando harina, discutiendo con ellos. No, mira, esta harina es de tanto por ciento de proteína. Yo ni siquiera sabía que la harina venía en diferentes niveles de proteína. Que esta es gourmet, y yo así de, ¿qué diferencia tiene de esta con esta? No, es que esta se amolda más suave. Cosas así. Sí. Meterme a hacer eso. Meterme a hacer... Sí, tenemos una panadería aquí, una cafetería. Entonces la gente... Yo estaba con la gente hablando, no, mira, prueba se llama tal, y se llama tal, este es con higo y chocolates. Yo a veces agarraba, le ponía chocolates, higo. Yo hacía el menú, por ejemplo, cosas que nunca me imaginé hacer. Yo las hacía, ¿no? El menú, la carta, los precios, hacer análisis de costos con Excel, todo ese tipo de cosas. Sí. Es bien interesante y disfrutas todo el proceso porque vas aprendiendo. Y al final, dices, wow, lo pude hacer, estuvo bien. Claro. Oye, pero entonces era como la inquietud de decir, voy a intentar abrir un negocio, se dio o sea, te asociaste con alguien que sabía hacer el pan. Ajá. Y aprendiste del negocio, pero luego, ¿qué sucedió? ¿Ya lo dejaste funcionando? ¿Te saliste? Allí sí es como esos experiencias de vida, que hay negocios que tienen que quebrar por mala administración y demás. Entonces, quebró tanto el negocio como nuestra amistad con esta persona. Por mala administración, ya sabes que hay dinero y desaparece y ya no hay para insumos, y oye, aquí en el Excel sale que sí, bla, bla, bla. Sí. Y mala administración, básicamente. Pero es una super experiencia, ¿no? O sea, claro. Es un gran escalón que acabas de subir, porque te deja, o sea, ¿quién te cuenta de los tipos de harina? ¿O quién te cuenta de cómo administrar un negocio? De alguna manera lo viviste y eso te da como hincapié o te hace, más bien te da pie a que puedas crear un negocio mejor, ¿no? Claro. Igual hace años abrimos con otro amigo una tienda de tenis y ropa y demás, hace como 7 años, y hasta la fecha, ahí está en el centro de San Cristóbal. La tienda va súper bien, redes sociales, todo bien. Yo ya no me meto allí, ya está funcionando, pero recuerdo cuando comenzamos el día 1, así, comprar 5,000 pesos de productos, y en un pasillito, en un changarrito, cositas colgadas. Y lo que más nos dio fue el poder de las redes sociales. Sin redes sociales no se hubiese vendido. Un buen marketing, una buena fotografía, un buen producto de los tenis y demás,
la gente pregunta más por redes sociales, se vende más por redes sociales que físicamente. Entonces, mi amigo la supo hacer, que es el que ve el negocio hoy en día, y ahí está, exitoso, un caso de éxito de aquí. Wow. Sí. Oye, qué padre. O sea, has andado metido en muchísimas cosas que te han llamado la atención y de alguna manera eso te ha impulsado a hacer más cosas como bien lo comentas. Entonces, me parece bastante interesante todo lo que has estado haciendo, los tips que nos has dado. Por ejemplo, de todas las ciudades que has conocido, ¿cuál es la que más te ha gustado? ¿Cuál es la que, o más bien, como qué rescatas de todas esas ciudades que de alguna manera se asocien con el tema de la calidad de vida? Porque muchas veces estamos en donde estamos y no apreciamos lo que tú comentas, ¿no? Nuestro entorno. Y a veces decimos, es que si viviera en otro país o si viviera en otro lugar, tal vez las cosas estarían mejor. Pero si, por ejemplo, tú que ya conociste y dijiste, yo tengo que regresar a mis raíces, a donde fui feliz o donde me siento en casa, ¿qué es lo que con tu experiencia podrías decir? Sí. Lo rescatable de todo esto es tal, ¿no? ¿Qué es lo que ves tú? Sí, mira, yo creo que la felicidad es subjetiva, ¿no? Es por cada persona. Claro. En México podemos decir, somos muy dados a ver los estudios de felicidad o de calidad de vida que salen, ¿no? En El Economista, por ejemplo. Sí. México en el último lugar de felicidad o de calidad de vida o de bla, bla, bla. Sí. Primer lugar, Suiza, países escandinavos. Entonces, yo he estado en esos países, por ejemplo, viví un mes y medio en Noruega, estuve en Finlandia, en Dinamarca. Son lugares de primer mundo, son los número uno. Estuve en Suiza también. Es increíble la calidad de vida allá. Sin embargo, la idiosincrasia, la cultura de las personas de allá carece del cotorreo, de la picardía mexicana, ¿sabes? Entonces, sí, yo lo veo desde esta perspectiva. Sí, pueden vivir muy bien, el sistema, el transporte es increíble, los restaurantes, la energía es casi gratis, bla, bla, bla. Pueden haber mil cosas, pero la gente es muy reservada, es muy tranquila, muy todo. Quizás para ellos eso es la felicidad. Claro. Está bien, pero para mí no. Para mí necesito bulla, necesito mexicanicidad, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, hay otros países, sobre todo en Latinoamérica, que somos vistos como tercer mundo. Sin embargo, somos más felices, ¿no? Entonces, he estado, por ejemplo, un lugar que recuerdo mucho es Mozambique, en África, en la costa, un pueblo pesquero, literal pueblo de calles sin pavimentar, sin hospitales, nada. África. Sin embargo, la gente ahí súper feliz, sonriendo todo el tiempo, bailando, los niños felices, apenas tienen para comer. Sin embargo, el mar les da comida, sus padres son pescadores, hay un mercado, hay frutas, siembran. Entonces, dices, estos niños no necesitan de Wi-Fi, están jugando fútbol, felices, todo el tiempo sonrientes. Entonces, están felices. Es un país, pues, muy por debajo de los estándares, ¿no? Entonces, a eso voy. Yo creo que cada país tiene lo suyo, tiene su cultura, pero más importante, la cultura, la idiosincrasia de la gente, cómo nos llevamos entre nosotros, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace un país realmente feliz. Sí, estoy de acuerdo contigo, que tiene mucho que ver con esa parte interior y también como con esos valores familiares, como tú bien comentas, ¿no? El ver a los niños jugando y verlos disfrutar, o bueno, ahora que he estado hashtag de Jerusalén o esa como canción bastante pegajosa, y ver a los niños de África, bueno, yo lo sigo este hashtag, y veo a los niños súper felices bailando. Y luego de repente ves cómo se contagia en el mundo el hecho de que haya, porque creo que surgió de ahí, porque el cantante es de ahí. Entonces sí me sorprende que la felicidad esté en algo tan sencillo como simplemente una canción o ver a un niño feliz bailando. Entonces sí Claro. coincido contigo, ¿no? En esa parte. Entonces la calidad de vida es algo que cada uno se da y bueno, tú eres un gran ejemplo de cómo has buscado las estrategias y has hackeado al sistema para tener una calidad de vida como la que tienes ahora.
Entonces, pues Gracias, te felicito por eso, Alex. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguna duda? ¿Agregar algo? ¿Preguntarle algo en especial a Alex? Bueno, increíble todo lo que has pasado. O sea, a mí me encantan los perfiles emprendedores como eres tú y me encantó escuchar que tuviste una panadería porque nada que ver ciberseguridad y panadería. O sea, wow. Entonces está padre que explores muchos caminos. Me fascinó. O sea, súper interesante. Gracias, Avital. Sí, está padre hacer de todo un poquito, ¿no? Porque dices, ¿por qué no? ¿Por qué no emprender pequeños negocios o por qué no hacer esto o hacer de todo un poco? Claro. Sí, está padre. Sí, sobre todo eso, que te lanzas a hacerlo, porque cuántos, bueno, me incluyo, que le damos muchas vueltas a las cosas en la cabeza y no te atreves, no avanzas, no das el paso, por el que dirán, porque y si la riego, cómo me voy a ver, etcétera. Pero ahí está, ¿no? El ejemplo de lo que tú bien comentas. Lo hice y resultó que les gustó, o lo hice y resultó que tuvo más relevancia de lo que pensaba, ¿no? Entonces, creo que claro. Sí. Y lo interesante es disfrutar el proceso, ¿no? El camino. Sí. No al final, el camino lo vas aprendiendo, te vas divirtiendo. Hay altibajos, pero al final vale la pena. Claro, totalmente. Muy bien, Alex. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacerle alguna pregunta? Alex, Fabi, Ángel. Pues mira, me pareció a mí muy interesante todo lo que dijo Alejandro. Y sí, pues sí, es verdad, si queremos tener una calidad de vida mejor, pues es trabajar, plantearte nuevos proyectos y pues, no tener miedo a realizarlos, ¿no? Claro. Creo que eso es lo que me llevo de su exposición de él y pues muchas felicidades por hacerlo. Gracias, Fabi. Gracias. Muy bien. Ángel, ¿nos estás escuchando? ¿Quieres opinar algo? Creo que no. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya estamos cerrando. ¿Quieres agregar algo más, Alex? ¿Quieres, no sé, invitarnos a ver, no sé, algo de tu perfil? Digo, tu blog me encantó, lo voy a seguir. Bueno, ya lo sigo, pero voy a leer más sobre tus artículos, que están muy padres. Sí. Léanse ese, les recomiendo ver el de Traviajando, que está en medium.com. Después si puedes compartir la URL. Sí, les voy a compartir. Y el de Babilonia. Ese de Babilonia es uno de mis libros. Me gusta. Está bueno como finanzas personales. Sí. Ok, pues sí, les voy a compartir ese link. Yo también lo voy a buscar porque ese no lo he visto. Está bueno, ¿eh? Sí, lo voy a buscar. Pues muy bien, muchas gracias por ese gran ejemplo, Alex. Espero que no sea la única vez que nos estés visitando, que sean más. Ya seguiremos en contacto más adelante para mantener este vínculo que de alguna manera a través de este club se ha vuelto a unir, porque hace muchísimo que no platicábamos y la verdad es que bastante enriquecedor todo lo que nos comentas. Y bueno, pues yo creo que ya vamos a dar por terminada la sesión. Muchas gracias. ¿Algo más, Alex, que quieras decir? No, todo. Muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio y por la invitación. Qué gusto poder saludarles. Excelente. No, pues gracias a ti por la invitación. También para mí es un honor el estar escuchándote y el saber que hay personas como tú que nos representan de alguna manera a nivel mundial, ¿no? Con toda tu experiencia, tu conocimiento y tus ganas de cambiar el mundo de manera positiva. Gracias, John. Un gusto. Bueno, pues fuerte abrazo. Muy bien, nos estamos viendo. Cuídense. Ahorita gracias, buenas noches. Seguimos en contacto, amigo. Muchas gracias, Alex. Cuídate. Gracias, igualmente. Que estén bien. Buenas noches. Ay, buenas noches. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias. Nada, Ángel, gracias. Ahí luego me uno a tu grupo, me llamó mucho la atención, la verdad. Continúa. La verdad, muy motivacional. Muchas gracias, la verdad, muy bien y súper bien por ti también. Gracias, Ángel. Gracias por tu tiempo. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye. Bye.